La sostenibilidad no es solamente un tema de sentido práctico en relación con lo que corresponde a nosotros como individuos o empresarios en términos de la contribución a la sociedad, sino que hace parte y es inherente a la naturaleza misma del ser humano y debería ser ese sentido de responsabilidad el que guía cualquier tipo de acción en esta materia. También es importante señalar que este tema de la sostenibilidad tiene elementos más allá de sus componentes que son muy valiosos para la transformación social. Por un lado, las alianzas, por otro lado, la confianza. Un tercer componente sería la transparencia con la que los grupos de interés deben recibir la información de las organizaciones, y tal vez algo que es fundamental y a veces queda un poco de lado, y es ese escenario de conversación y de colaboración más allá de la competencia en los mercados. Y eso es muy importante porque significa leer la realidad, no solamente de afuera, sino de la propia organización en la cual uno pertenece, en este caso la Fundación Universitaria Compensar, y poner el talento en su mejor dimensión y a participar de las mejores iniciativas y las mayores posibilidades. C-Level, negocios que importan, líderes que inspiran. Gerardo Santos, muchas gracias por aceptar el llamado de Revista C-Level. Colombia y el mundo está afrontando un reto muy importante todos los días, día y noche, y es la sostenibilidad. Hoy ustedes hacen un llamado a conversar, a hablar sobre este tema tan importante que nos convoca a todos, niños, madres, gerentes, innovadores, creativos. Cuéntenos desde su perspectiva, decano, por qué es importante hablar sobre la sostenibilidad, sobre todo en un ambiente de negocios, de empresas y de cómo tomar decisiones para avanzar paso a paso a construir un mundo mucho más resiliente. Bueno, muchas gracias por la invitación. La sostenibilidad no es solamente un tema de sentido práctico en relación con lo que corresponde a nosotros como individuos o empresarios en términos de la contribución a la sociedad, sino que hace parte y es inherente a la naturaleza misma del ser humano y debería ser ese sentido de responsabilidad el que guía cualquier tipo de acción en esta materia. ¿Por qué es importante para nosotros desde la universidad fortalecer este tipo de escenarios y de conversaciones? Justamente porque queremos hacer un llamado a que no se quede solamente en un tema normativo, regulatorio, de moda, o porque la organización quiere sacar algún tipo de reconocimiento público de sus grupos de interés por este tipo de iniciativas o trabajos, sino porque hay unos elementos que son fundamentales y que hay necesidad de construir a través del tiempo. El primero de ellos, evidentemente, son las redes y la confianza entre los distintos grupos de interés y los actores que hacen parte de este ecosistema. Y eso se logra con un conocimiento mucho más amplio de la materia y, por supuesto, generando conversaciones que sean francas y muy honestas en términos de lo que se quiere y de las posibilidades que se pueden lograr. Por otro lado, también es importante señalar que este tema de la sostenibilidad tiene elementos más allá de sus componentes que son muy valiosos para la transformación social. Por un lado, las alianzas, por otro lado, la confianza. Un tercer componente sería la transparencia con la que los grupos de interés deben recibir la información de las organizaciones, y tal vez algo que es fundamental y a veces queda un poco de lado, y es ese escenario de conversación y de colaboración más allá de la competencia en los mercados, que realmente puede producir que todos salgan ganando y especialmente que haya una transformación social en los distintos ámbitos, ambiental, social, económico y de gestión de las organizaciones en esta materia. Decano, ahorita usted estaba presidiendo un panel en el que mostraba una muy buena ponderación entre la academia, buenas prácticas, áreas de negocios, mejor dicho, todo ese ecosistema que nutre la sostenibilidad. Cuéntenos un poco a los que no estuvieron en el evento, qué historias hablaron, qué buenas prácticas se comentaron y cómo la academia está dejando a un lado esas teorías que a veces mucha gente las referencia como imaginarios a casos concretos de aplicación. Bueno, lo primero es que el panel tuvo como propósito, por un lado, identificar experiencias y buenas prácticas. Y eso es muy importante porque los asistentes en estos eventos quieren llevarse elementos del día a día y iniciativas o ideas que les permitan precisamente poner en práctica esto en sus propias organizaciones. Lo segundo es que el panel se organizó sobre la base de contar con organizaciones y empresas de distinto tipo. Organizaciones muy grandes como Postobón,
o Compensar, y organizaciones de servicios como por ejemplo City Parking o con trabajo comunitario como la Corporación Mundo Mujer. Y quisimos darle esa mirada, digamos, diversa, esa mirada que complementa un tipo de organización con otra y que al final de cuentas le es muy útil a quien asiste al evento. Ahora, propiamente sobre contenido, en efecto las experiencias que se muestran son absolutamente enriquecedoras. La Corporación Mundo Mujer muestra, por ejemplo, cómo trabaja con comunidades, cómo trabaja en territorios, cómo logra hacer procesos de economía circular a partir de la confianza, pero también de la dignificación del trabajo de las comunidades. Y eso es muy bonito y es muy valioso porque no solamente se trata de pasar por escenarios de formación o de articulación de una estrategia organizacional, sino que se trabaja con la gente, se trata de trabajar con las personas que finalmente logran hacer esas transformaciones en los territorios y en las comunidades. Ejemplos valiosos como City Parking, que ya hay una alianza para reciclar todo su material de dotación a los colaboradores, y eso lo que nos lleva a pensar es que la sostenibilidad está en el punto pequeño, en las pequeñas acciones y no solamente desde ese gran marco que evidentemente hay que cumplirlo y hay que tenerlo como referencia, sino que en lo pequeño puede estar la gran transformación de la organización. Por otro lado, hablando de Compensar, una organización pues con tanta tradición, más de 40 años, y que en su ADN logra que los colaboradores no solamente sientan el compromiso de asumir las tareas propias que nos competen en cada uno de los cargos, sino que propiamente también hay una contribución social a través de una plataforma de bienestar integral que hace posible todo este tipo de iniciativas. Así que, pues sin duda alguna, múltiples experiencias, enriquecimiento a partir de las, digamos, las iniciativas y por supuesto elementos que les dejan a los asistentes aspectos prácticos por aprender. Decano, la última pregunta, más ligada a su ejercicio como decano justamente. Sí. ¿Cuál es la habilidad tal vez blanda más importante que usted considera que debe tener una persona en este cargo de responsabilidad? Yo creo que son dos, mencionaría dos. Una primera, tratar de, o mejor, la habilidad, la competencia para lograr explotar el mejor talento en las mejores circunstancias posibles a partir de las decisiones institucionales y del entorno. Y eso es muy importante porque significa leer la realidad, no solamente de afuera, sino de la propia organización a la cual uno pertenece, en este caso la Fundación Universitaria Compensar, y poner el talento en su mejor dimensión y a participar de las mejores iniciativas y las mayores posibilidades. Y la otra, por supuesto, también para nuestro caso, entender muy bien lo que significa relacionarnos con terceros, con grupos de interés, en este caso con empresarios, con comunidades, con otras organizaciones también del ámbito educativo, para crecer conjuntamente y para hacer que el modelo nuestro pues, se lleve a la realidad.